Bueno, parece que ya estamos grabando. Bueno, retomando y ya para cerrar la parte de calcinación de minerales, bueno, estamos hablando solamente ahorita de calcinación de carbonatos, pero el mismo mecanismo sirve para los demás minerales que someten a este proceso de calcinación. Bueno, en el diagrama que ustedes entregaron, no los he revisado, algunos apenas los subieron, otros apenas los van a subir, pero bueno, el objetivo era ver más o menos esto. Vamos a ver aquí. Bueno, ahí estoy mostrando la tabla como quedó para el carbonato de plomo. Al final lo hice de 50 en 50, pero la tendencia es más o menos la misma. Tiene que ser la misma, ya con los valores corregidos. El punto aquí era observar gráficamente estos puntos, usando como parámetro, un momento, usando como parámetro la energía libre de Gibbs de la reacción a una determinada temperatura como condición de equilibrio. Es decir, en este punto recuerden que esta línea de aquí era la línea base para delta G estándar, ¿sí? Que era menos RT logaritmo natural, y en este caso era de presión de CO2, que era igual a 0.01 atmósferas, ¿no? Estamos trabajando a bajas presiones, y la línea roja también era una línea base de delta G estándar cuando la presión del sistema era de 100 atmósferas. Y la línea morada, pues, era delta G para presión de una atmósfera, que nos iba a dar 0. Entonces yo aquí notaba tres puntos, ¿no? Que eran los puntos de equilibrio dependiendo de la presión del sistema. Es decir, si la presión del sistema era 0.01 atmósferas, este punto iba a ser el punto de equilibrio, y por lo tanto la temperatura de calcinación era esta de aquí, ¿no? Que son más o menos 428, más o menos, me parece. No, como 435 más o menos. Casi aquí que es 440. Sí, y bueno, en la siguiente, la temperatura de equilibrio, cuando teníamos presión en una atmósfera, era más o menos no, a ver, es que la escala va de 40 en 40. Entonces, este es 440, es 480, podemos decir que es más o menos 470. Esto es 520, 560, y pues más o menos a 580 sucede la descomposición. ¿Cómo pudiéramos determinar, o cómo se les ocurre, les pregunta, cómo se les ocurre que pudiéramos determinar la temperatura exacta de calcinación? Por ejemplo, esta, ¿cómo la podríamos determinar de forma exacta? Con la ecuación de la recta, ¿puede ser? Sí, el detalle aquí es que, bueno, yo sé que esta de aquí es una recta, ¿no? Y vale 0, de hecho, esta no importa. Yo sé que delta G es igual a delta H menos T delta S, y que esto, para la línea morada, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, este dato de aquí, o esta función, no es lineal. Si se acuerdan, delta G era igual a, perdón, delta H era igual a delta H estándar a 298 más el delta A por T menos 298 más delta B sobre 2
etcétera, ¿no? Es una función exponencial, y la de delta S, además de ser exponencial, también es logarítmica, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer o qué herramientas puedo utilizar para encontrar este punto? Sí tiene que ser una recta, pero ¿cómo lo puedo hacer aquí? Con una interpolación. Bueno, en realidad sí, aquí tendríamos que recurrir a métodos numéricos. Uno puede ser la interpolación, ¿sí? Yo puedo en la tabla ir iterando, ¿no? Si yo ya sé que está entre 550 y 600, pues le voy cambiando y le puedo poner 570, 560, 570, es decir, puedo trabajar con este número y la función de Excel me lo va a ir acercando cada vez a cero. La otra opción es que yo utilice algún tipo de solver, ¿sí? En donde yo pueda ingresar toda la función de delta G y yo le indiqué, ¿sabes qué? Necesito que le iguales a cero. Las calculadoras a veces pueden hacerlo, pero pues sería ingresar toda la función y no siempre es tan fácil. Lo que podemos hacer es definir por ahí un rango. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, yo agarré hasta 1000, ¿sí? Hasta 1000. Yo puedo, ¿sí se ve bien? Bueno, creo que sí se ve bien. Yo puedo valerme también de otro método numérico y decir, bueno, yo ya tengo aquí los valores de temperatura que están en Kelvin y de delta G que yo sé que están en calorías, si están sin calorías sobre mol. Y yo sé que entre ellos hay una función. Si yo veo el diagrama, pues yo fácilmente puedo identificar que T es la variable independiente y delta G es la variable dependiente. Es decir, esta que es independiente es X y esta que es delta G es Y. Yo puedo hacer un ajuste no lineal probablemente, porque si veo con atención la tendencia de la línea, ¿sí? No es del todo recta. Pudiera yo hacer una regresión lineal, si se fijan, al menos entre 1000 y 298, entre 1000 y 298 pareciera que sí se comporta un poquito como recta, pero ya trazando aquí una línea, que si es recta vemos pues que se sale, ¿no? Sí hay una diferencia que puede ser importante. Entonces aquí la recomendación es sí hacer una regresión, pero no una regresión lineal. Hay que hacer una regresión polinomial. Eso a mano es bastante complicado. En la calculadora sí se puede hacer, pero es más fácil hacerlo en Excel. ¿Sí? Vamos a ver en Excel, un momento. Por ejemplo, aquí yo ya tengo el gráfico de Excel con esta línea, ¿sí? Y entonces Excel, al menos en la forma, bueno, en la forma gráfica es mucho más visible. Yo puedo agregar una línea de tendencia que puede ser lineal. Si yo la agrego de forma lineal, yo aquí observo, pero que se vea bien, yo aquí observo una línea que no se acopla del todo, ¿no? A mis datos. Sin embargo, puedo yo agregar una línea logarítmica, que tampoco se acopla, pero puedo agregar una línea polinomial, ¿sí? Y se fijan, una línea polinomial de orden 2 se ajusta casi de forma perfecta. Claro que no va a ser de todo perfecto, ¿sí? Hay detalles que se escapan. ¿Sí? Al final de cuentas, la función real de delta G es mucho más compleja que una función de orden 2, que es lo que estamos aquí observando. Un momento.
Sí, en este caso es una línea polinomial de orden 2. Una línea polinomial de orden 1 es lineal. Una línea polinomial de orden 2 es cuadrática, de orden 3 es cúbica, y entre más nos acerquemos o subamos el orden de la reacción, el orden de la función, más va a acercarse, ¿no? En este caso, bueno, vamos a ver con 2, vamos a ver qué nos dice la ecuación. ¿Dónde está la ecuación? Aquí está. Vamos a hacerla un poquito más grande para apreciarla. Entonces, esta sería la ecuación cuadrática correspondiente. Sí, nuevamente, si yo elevo el orden, si yo le pongo orden 3, pues me va a arrojar una ecuación más extensa. Sí, sí, igual sigo yo subiendo el orden de la ecuación. Cada vez tengo más términos en función del orden, ¿sí? Entonces, para una función de orden 5, pues yo voy a tener 6 términos. Para una función de orden 7, yo voy a tener 7 términos. Lo voy a dejar en 2 porque veo que satisface bastante bien la línea de tendencia y además esto me facilita bastante las cosas. ¿Por qué me va a facilitar las cosas? Porque si esta función, si yo ya dije que y, que es la variable dependiente, es delta g, y x, que es la variable independiente, es t, eh, pues entonces yo nada más tengo que despejar esta ecuación. Sí, es una ecuación cuadrática y ustedes saben despejar ecuaciones cuadráticas con la fórmula general. Un momento. Bueno, entonces tengo aquí ya la ecuación cuadrática. Sí, y bueno, yo lo único que tengo que hacer es pues igualarla. Para la línea morada, pues yo sé que esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Y ya yo puedo aplicar la ecuación cuadrática, siendo que este coeficiente es A, este es B y este es C, ¿sí? Y yo tengo que encontrar X. ¿Sí se acuerdan de la fórmula general? X es igual a... Profesor, ¿Sí? si tenemos un rango más grande hasta, por ejemplo, 2500, la ecuación debe de cambiar, ¿no? Por la Sí, curva sí, que se va haciendo más sí grande. va, así es, sí va a cambiar. En este caso, sí les recomendaría que traten de no abarcarlas tanto porque ya vimos que, por ejemplo, entre más crece esta parte de la curva, va alcanzando con un mínimo, es decir, la línea del carbonato va haciendo algo así. Y entonces aquí ya es un poquito más difícil de ajustarlo. Pero sí, sí van a cambiar los valores. Ah, ok, entonces para recortarla. Ajá. Ahora, pues ya simplemente es aplicar la fórmula general, la que muchas veces le dicen la del chicharronero. Es x es igual a, un momento, b cuadrada más menos raíz cuadrada de menos b, olvídenlo.
Corríjanme si me equivoco. Pero va así, ¿no? Entonces, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Pues son los coeficientes que ya tenemos acá. ¿Sí? En este caso, para poder aplicar esta ecuación cuadrática, pues la ecuación tiene que estar igualada a 0. ¿Sí? Esto lo pueden resolver con la calculadora. También la calculadora tiene ahí una opción para resolver ecuaciones cuadráticas donde ya nada más ponemos A, B y C y nos da dos valores de X. Nos va a dar X1 y nos va a dar X2. ¿Sí? ¿Cuál valor de X1 y de X2 vamos a tomar? ¿Sí? El que tenga más sentido. Si nos da un valor de X negativo, pues obviamente como no estamos trabajando con temperaturas negativas, pues no va a entrar dentro del rango. O si nos da temperaturas demasiado altas, es decir, una X nos va a dar, vamos a pensar, una X nos va a dar 590 y la otra X nos va a dar 24.631, ¿no? ¿Cuál X vamos a tomar? Pues la que tenga sentido con lo que yo estoy observando en la gráfica, ¿sí? Que sería esta de acá. ¿Alguien ya resolvió esta ecuación cuadrática? Con la calculadora es bastante sencillo. La X1 me dio menos 585.19. Menos 585, por ahí te dio un negativo. Eso quiere decir que hay un errorcillo. Recuerda que el coeficiente B es negativo. A ver, vamos a revisarlo con la calculadora. Ecuaciones no lineales. Allá, profe, dio 6.233. Opción 3, 0.06. Un momento, 0.006 menos 40.904 y 21.888. Ok, ahora sí, ¿no? El X1, ¿sí? Esta ecuación ya resuelta con la calculadora X1 nos da 6.233.8 y X2 nos da 585.19. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Vamos a redondearla a punto 2. ¿Cuál es la que tiene más sentido aquí? Pues X2, ¿no? Entonces yo aquí, ya de forma más sencilla, puedo determinar la temperatura de descomposición, ¿no? 585.2 Kelvin. Ahora, ¿cómo podría determinar esta de aquí? Esa es la siguiente pregunta. La función, esta que está aquí, esta función se respeta, sigue valiendo lo mismo. Ahora, lo único que va a cambiar es que para este punto ya no tiene que valer 0. Y para ese punto ya no va a valer 0. ¿Cuánto va a valer? En este punto, ¿cuánto va a valer la función y? ¿40.000? No, 4.000, más o menos, no sé. Más o menos, ¿no? Pero pues yo necesito un valor exacto. Aquí el detalle es que la línea verde también es una función y esa función sí es lineal. Sí, acuérdense que esa línea verde era delta G es igual a menos RT logaritmo natural de 0.01, ¿no? Que era la presión atmosférica. Y si delta G estándar, yo dije hace rato que es Y,
y menos R, que R dijimos que es 1.987, y T es X, y logaritmo natural de 0.01 es menos 4.6. Pues ya en términos numéricos, ¿cuánto vale esta función? Esto sería igual a y es igual a 9.15 x, ¿no? Y entonces, para este punto y, ¿cuánto tiene que valer entonces? 9.15x. Estoy igualando dos funciones. Quiero establecer el valor o las coordenadas en las cuales hay una intersección entre estas dos. ¿Sí? Es álgebra a final de cuentas. Seguimos estudiando álgebra o aplicando álgebra a esta parte. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar a cero para poder aplicar la fórmula general. Voy a borrar aquí. Entonces, si yo despejo, o más bien igualo a cero, pues este que está sumando tiene que pasar del otro lado restando. Y como es 9.15x, se le va a restar al término que tiene las x, ¿no? ¿Y cuánto me quedaría? Sería entonces 0.006 x cuadrada menos, ¿cuánto me va a dar ahí? $50.064 x, déjenme lo escribo mejor, 4x más 21.888 es igual a 0. Y entonces yo aplico esto, o esto lo introduzco más bien en la ecuación general para resolver ecuaciones cuadráticas. Igual esto es A, esto es B y esto es C. Estamos hablando ahorita esto para este punto, ¿va? Si tienen ahí su calculadora, la forma de acceder a la parte de la fórmula cuadrática es en la parte de mod. Buscan ecuación no lineal y ahí buscan la estructura de la ecuación que estamos queriendo resolver. En este caso, a mí me aparece como la opción 3, que es ax cuadrada más bx más c. Y ahí introducimos dos valores, 0.006 menos, bueno, 0.06, el otro es menos 50.064 y el último es 21.888. Igual nos va a dar dos valores, y aquí vamos a tomar el que tenga más sentido. En este caso va a ser el de x2, y aquí este punto de acá me da que es 462.9, ya redondeados. Y de esa manera nosotros podemos establecer de forma más precisa, porque como les digo, tampoco es exacta. Yo lo que estoy haciendo aquí es
suponer que esta zona de mi función, esta zona de la función delta G, se comporta como una ecuación cuadrática de segundo orden. Perdón, como una ecuación cuadrática más bien. Ya es decir, de segundo orden es redundante. Se comporta como una ecuación de segundo orden o cuadrática. ¿Sí? Y en base a esa, con base en esa suposición, pues yo estoy estableciendo temperaturas, estos puntos en los cuales se están uniendo las ecuaciones. Y lo mismo puedo hacer aquí. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser este término de acá, o esta ecuación de acá, ¿sí? Esta de aquí, pues yo sé que es también igual como la de allá arriba, delta G es igual, delta G es igual a menos RT logaritmo natural, en este caso de 100, ¿sí? Donde delta G es Y, R menos R por logaritmo natural de 100 va a ser la pendiente y T va a ser X. Ya haciendo en la calculadora menos R por logaritmo natural de 100 me da menos 9.15. Menos 9.15x. ¿Sí? Y entonces aquí nada más tengo que sustituir ahora acá como igualar la función para delta G del carbonato a menos 9.15x. ¿Sí? Y pues simplemente, si ahora está aquí restando, pues va a pasar sumando al otro lado. Y entonces la función cuadrática me quedaría como 0.006 x cuadrada menos serían 31.764 x más 21.888 es igual a 0. Entonces, ahora sí, ya puedo introducir estos valores a la ecuación general y me tiene que dar esta nueva temperatura. 814.35. ¿Cuánto? 814.35. Ok, esta sería 814.35. Y se fijan, son bastante cercanas, ¿sí? Bastante aproximadas. Probablemente si yo utilizo una ecuación cúbica, ¿sí? Es decir, elevada a la 3, pues voy a tener más términos y la ecuación va a ser más exacta, pero probablemente sean por unos cuantos decimales, no vaya a haber demasiada diferencia. Además que resolver una ecuación cúbica es un poquito más complicado, ¿sí? La calculadora puede hacerlo. De hecho, tiene aquí la opción, si ustedes buscan en su calculadora, tiene la opción para resolver ecuaciones cúbicas, introduciendo cuatro términos, pero ya más para arriba es más complicado. Sí hay maneras, pero es muy, muy complicado. Entonces, esta sería la opción más viable en cuanto a simplicidad y aproximación. No sé si hay alguna duda de esta parte.
¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, sí, sí. Profesor, ¿cuál es el R cuadrado de la primera ecuación que sacó en Excel? Vamos a verla. No la saqué. Un momento. Permíteme. Vamos a sacarla. ¿Sí se ve? Sí, A ver. El valor de R cuadrado aquí me da 1. Es bastante aproximado. Al menos a mí así me da. Acuérdense que la herramienta de Excel para linealizar en el gráfico, pues redondea muchas veces, entonces no nos da todos los valores, ¿no? Pero por ejemplo, si yo veo la lineal, igual la lineal se aproxima mucho, ¿sí? Sin embargo, pues si yo saco por aquí lo veo con más detalle, pues sí se desvía bastantito de los valores que yo quiero. Entonces, vamos a estar usando la cuadrática, ¿no? Igual si yo le voy subiendo el orden, pues a pesar de que yo visualmente voy viendo que la línea se va acercando más a la línea de tendencia, se apega más a la línea de la función original, pues el valor de R cuadrada no varía, y sigue siendo 1. A ver, permítanme. Dice, ¿podría mostrar hasta qué temperatura tiene sus tablas? Si yo la tabla aquí en el Excel, al final la dejé hasta 1400. Sí, y de hecho el gráfico, el ajuste lineal, está hasta 1400. Si ustedes lo hacen hasta 1000, les van a cambiar un poquito los valores. Si lo hacen hasta 2000, también les van a cambiar. Pero si la línea de tendencia se ajusta bien a la función que tenemos ahí de delta G, deben de darles valores de temperaturas muy similares. Igual fallando por unos cuantos decimales, pero no tiene mucha diferencia. sí, porque también en mi Excel me varía muy poquito la ecuación de la recta, pero sí en los resultados varía por decimal. Sí, es una cuestión de precisión, entonces no se preocupen mucho por esa parte. Digo, si al final ustedes ven que la línea de tendencia que ustedes establecieron prácticamente se ajusta de forma perfecta a la función de delta G, denlo por seguro que van a tener pues valores muy aproximados. Lo mismo les digo, les decía, los valores que nosotros obtuvimos ahorita para estos 3 puntos no son exactos, ¿sí? Yo tendría que poner todos los elementos de la función de delta G, es decir, todos los elementos de la función de delta H, y todos los elementos de la función de delta S para obtener el valor exacto. Hay herramientas, incluso Excel tiene una herramienta de solver en la cual nosotros pudiéramos encontrar dicho valor, pero no tiene caso ahorita meternos en eso. Sería prácticamente una clase de Excel y pues no es una clase de Excel. Sí, vamos a usar las herramientas básicas o más sencillas, ¿sí? Para no enredarnos más y que nos den los resultados que nosotros podamos validar de mejor forma. Ya en algún momento, tal vez más adelante, si es que estoy con ustedes en octavo en la materia de tópicos
selectos de metalurgia, veremos algunas herramientas más especializadas para Solver en ingeniería, pero ahorita con esta parte de Excel, para lo que nosotros queremos obtener es suficiente. Bueno, pues si no hay dudas, vamos a dejarlo hasta aquí. Y nos veríamos el día de mañana. Podría poner poquito la otra pantalla donde puso todas las ecuaciones, ¿sí es? A ver, un momento. Está. Gracias, gracias. Bueno, pues si no hay más dudas, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Voy a subirles a Classroom una actividad relacionada a este tema, un par de problemas donde deban determinar la temperatura de calcinación de algunas especies. La primera opción era que ustedes determinaran todas las temperaturas de calcinación de cada uno de los puntos que ustedes marcaron en el diagrama donde se intersectan las funciones, pero habría que revisar si están bien. No me he dado tiempo apenas voy a checarlos. Entonces mejor les pongo unos problemas aparte donde tengan que aplicar esto que vimos el día de hoy. Voy a detener la grabación y en un par de horas más subo la clase a YouTube para que por si hay alguna duda o algún punto que no quedó claro puedan consultarlo. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Espérenme a ver para dónde se guarda esta vez la clase. Dice, la grabación se guardará en la cuenta de Mendoza Baraja Andrea. Entonces, pues te encargo me la compartas más adelante, por favor.